Ay, tío Alberto, claro que se acuerda de los cafés de chinos, desde la época que era usted estudiante en el barrio universitario hasta en la Lagunilla, donde todavía existen, me imagino con más de 80 años, un café de chinos como los tradicionales cafés. Pase usted en su casa, vamos a entrar para que vea y nos platiquen la historia de este café que está en pleno corazón de la Lagunilla. Qué bonito café de chinos, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues aquí desde hace 81 años estamos en el Café Allende. Es un café tradicional de chinos aquí en La Lagunilla. En pleno corazón del barrio de La Lagunilla. ¿Su nombre? Es Martín Chiu. Estamos aquí pues apoyando un poquitito. Soy hijo del señor Jesús Chiu, del dueño de este negocio. ¿Su papá? Mi papá, él es de origen chino. Él heredó este negocio de mi abuelo, que era también, bueno, es de origen chino también. ¿En qué año llegó sus ancestros, por así decir? Mi abuelo, no tengo la fecha exacta, pero el café lo compró más o menos en el año 50, 1950. Mi papá lo hereda en el 72, me parece, más o menos por ahí. ¿Y de dónde son? De la República de Cantón, allá de China. Ellos vienen aquí precisamente después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución China. Ah, ya. Y oiga, porque aquí sí se han hecho tan típicos que hay hasta películas donde aparecen los cafés de chinos. Incluso hay una película, si no mal recuerdo, que se llama Café de Chinos. Es correcto, sí. Bueno, aquí llevamos ya mucho tiempo. Nuestra cajita registradora es fiel testigo del tiempo que llevamos acá. Son 114 años de la caja. Tenemos ya algunas personas que se han acercado, documentalistas, personas que han hecho cine para grabar una o dos escenitas. Y pues sí, aquí tratando de seguir adelante con el servicio. Porque además, típicos del café de chinos es el café con leche. Sí, el cafecito lechero y el pan, que también lo fabricamos aquí desde los mismos 81 años que tiene el negocio. Uy, el pan, ¿cómo se llaman los que tienen piña? Tenemos taquitos de piña, biscuits, los panquecitos chinos, conchas, hay magdalenas. Tenemos una variedad de pan, pues tal vez no muy grande, pero sí tradicional. ¿Y ese tradicional de China o cómo? Son recetas que hicieron los chinos aquí en México. Curiosamente, este tipo de pan no se produce en China, pero en México sí. Y son igual que algunos guisados como el chop suey y ese tipo de guisaditos, son recetas de los chinos que vinieron como inmigrantes a México. Oiga, y también el café con leche. El cafecito, sí. No, lo hacen diferente, ¿no? Sí. Bueno, nuestro proveedor de café también tiene aproximadamente 50 años dándonos el servicio del café molido, y tenemos también el tradicional café con leche que se sirve en vaso, con las cucharitas largas. ¿Para qué la cuchara larga que debe estar en el vaso de café? Sí, para que, bueno, los vasos, si están fríos o si vienen de lavado recién, si se les echa el café caliente se revienta. Entonces se le debe poner la cucharita para que se evite que se rompa. Ya. ¿Y las natas tan típicas de con concha o biscuit? Tenemos natitas también, conchitas chiquitas para biscuits también para darles a nuestras personas, bueno, a nuestra clientela que ya desde hace muchos años sigue esa tradición. La natita, la conchita, el cafecito, las rosquitas de canela también con sus natitas, todo muy rico. Oiga, pero además era tradicional de las familias ir a cenar a los cafés de chinos. Sí, es correcto. Aquí, bueno, en la zona del centro estamos muy cerquita de Garibaldi. Mucha gente que venía en busca de espectáculos también pasaba a sus cafés. Más adelante está el Teatro Frufru, que bueno, ya no está en funciones, pero había otro café ahí de un primo, y también pues la gente saliendo del teatro iba al cafecito de chino. Era un lugar para cenar y para desayunar. Y de los estudiantes, todos los cafés de chinos que había alrededor del antiguo barrio universitario, ¿no? Es correcto. También aquí hay una escuela del Politécnico muy antigua, y muchos estudiantes venían aquí también a desayunar. Venían costureras hace mucho tiempo, porque todos estos talleres de La Lagunilla de los vestidos de novia, tenían a las costureras trabajando en los edificios, y bajaban también a desayunar, a tomarse su cafecito y su pan, los dueños también. Pero además es tradicional, ¿qué se dirían? Como camarotes. Pues sí, bueno, ya les cambiamos un poquito porque eran unas banquitas, teníamos los gabinetes muy sencillitos, ya los hemos modificado a través del tiempo, ya hemos hecho algunas adecuaciones también en nuestro menú, porque bueno, hay muchas cosas que ya no conseguimos con proveedores. No me diga, y yo me acuerdo que todavía hacían cuentas
¿cómo se llama? Mi papá tiene la costumbre todavía de hacer unas cuentitas con unos papelitos donde escribe las letras en chino y los conceptos de lo que va pagando, ¿no? Bueno, él lleva su propio sistema. Obviamente ya tenemos sistemas más modernos, pero ellos siguen haciendo sus cuentas así, con papelitos. Gracias, maestro, porque es bien bonito, es muy tradicional, como está, es de los pocos cafés tradicionales chinos que existen en la Ciudad de México. Es correcto, ya quedamos muy poquitos. Los invito a que se den una vueltecita, que conozcan el barrio de La Lagunilla. Es un barrio muy bonito. Los domingos hay un tianguis de antigüedades, hay muchas tiendas, hay mercados, hay mucha tradición aquí. Son lugares que no se puede perder una persona que viene a la Ciudad de México a conocer. Pero además el pan hecho aquí es exquisito. Es un pan muy rico, son tradiciones y recetas que tenemos desde hace 80 años. Entonces, si gustan acompañarnos, pues aquí estamos desde hace 81 años en Allende 69. Gracias. Ay, fíjese, tío Alberto, que yo no sabía que las cucharitas eran para que no se estrellaran el vidrio de los vasos. Oh, y luego la piñita, el biscuit. ¿Saben? Bueno, nada más le doy antojo porque usted debe conocer un cafecito de chinos que son bien sabrosos. Hay pocos como piezas de museo, pero bien vale la pena conocer uno de ellos. Aquí en La Lagunilla, ahora sí, como dicen por ahí, ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es estos cafés de chinos. Con su permiso, ¿eh? Sí, al rato le invito, no se preocupe.